Tú y yo somos parte de la iglesia de Jesucristo. Con todo y que los hombres hacen divisiones a través de nombres, los hombres hacen estructuras, los hombres definen doctrinas y las estructuras y las doctrinas a veces hacen que digamos y establezcamos esas diferencias. Dios solamente conoce una iglesia. Él solamente tiene una iglesia. Y está compuesta por hombres y mujeres que le han rendido su vida a Cristo, que lo han aceptado como el Salvador personal. Un día Él va a venir por esa iglesia. Deberíamos de apreciar, deberíamos de valorar la iglesia. Hay gente que le gusta tirarle a la iglesia. Hay gente que le gusta hablar con descuido sobre la iglesia de Jesucristo. Así como tú no permitirías que alguien hable descuidadamente sobre tu esposa, seguramente tampoco Jesús se ha de sentir bien que alguien hable descuidadamente, indebidamente, impropiamente, injustamente de su amada, su iglesia. Debemos valorar la iglesia, debemos apreciar la iglesia, debemos abrazar la iglesia. Y obviamente tenemos que contribuir para que la iglesia de Jesucristo sea lo que ha sido llamada a ser. De ahí que tu oración, tu participación, tu involucramiento, tu cooperación, tu ministerio, tu don, tu parte, cuando lo haces, todos como iglesia somos mejores. Cuando tú cumples y haces tu parte, la iglesia se muestra más hermosa, más preparada, más codiciable a los ojos de los que no conocen a Cristo. Cuando la iglesia pierde su sabor como la sal, no sirve. Se vuelven estructuras secas, frías, distantes, inoperantes, inatractivas. Cuando la iglesia no es lo que debe ser, entonces es el anhelo del hombre controlar, dominar, y no hay vida. La decepción que la iglesia o la religión le produce al ser humano es impresionante. Hay gente que no quiere nada con Dios, que no quiere nada con Cristo, por lo que vieron en las estructuras humanas. Y todos sabemos que una cosa es Jesús, una cosa es Dios, una cosa es Él y otra cosa son las estructuras. A veces la gente no distingue la diferencia. Y cuando se decepcionan de la estructura de la organización, entonces también se decepcionan de Cristo. Tú y yo deberíamos buscar cómo hacer que la iglesia se vea bien. Se vea bien la iglesia desde sus raíces y sus alas. Raíces que nos dan solidez bíblica y alas que nos dan libertad. Raíces que nos permiten basarnos en esta palabra, que nos permitan tener una doctrina sana, que nos permitan creer lo correcto, raíces. Y alas que nos den libertad, que nos den ambientes contagiosos, que nos den atmósferas llenas de la presencia del Señor, que no le tengamos miedo a aplaudir, que no le tengamos miedo a alabar a Dios con libertad, que no le tengamos miedo al fluir del Espíritu, al hablar en lenguas, que tengamos alas, que hagamos de nuestros ambientes en los cuales se muestre y se vea claro que hay libertad. La iglesia
muchas veces se ha concretado a defender sus raíces para decir que tienen una doctrina correcta y limpia y la debida doctrina, pero defendiendo las raíces a veces pierden las alas. Y vemos iglesias que tienen bonita doctrina, pero no tienen alas, no hay libertad, no hay gozo, no hay alegría, no hay entusiasmo, no hay vida. Hay iglesias que ven que tienen hermosas manifestaciones de alas, de libertad. Son muy entusiastas, muy alegres, muy contagiosas, muy ambientes bonitos de alabanza. Se ve muy bonito, pero revisa si les hacen falta raíces. El balance entre raíces y alas es el llamado que siempre debemos de tener. Raíces que nos den solidez bíblica y alas que nos den entusiasmo y que hagan nuestra práctica bíblica atractiva al mundo. Esta combinación siempre será importante y siempre será necesaria. El mundo observa y observa más de lo que usted cree. El mundo está pendiente, muy pendiente de la manera en que la iglesia vive. Y cuando la iglesia no es lo que debe de ser, como dice Pablo, el mundo se pierde. Porque muchos no conocen a Dios, dice Pablo. Para vergüenza vuestra hablo. Y le está hablando a una de las iglesias. Así es que la iglesia de la que tú formas parte es a su vez la iglesia universal, la iglesia general, la iglesia que está presente en todo el mundo, en África, en Oceanía, Australia, Europa, Asia, América. Esa iglesia, la iglesia universal, pero también la iglesia local, ese núcleo que llamas casa, donde te integras como parte de una familia. Y resulta que en la medida de que tenemos 2 reuniones a las 9 y a las 11:30, en la medida que somos más de 500, en la medida que somos más de 1000, la iglesia vive algo que se llama la experiencia impersonal. Es decir, nuestra vida congregacional se vuelve impersonal. Nadie conoce a nadie. Nadie convive con nadie. Todo mundo llega y se va. Todo mundo está apurado por entrar y apurado por salir. No hay entonces puentes, lazos. Dios siempre nos corrige cuando tiene que corregirnos. Nos ha dado su palabra para darnos dirección. Y Él quiere este año que nosotros podamos tener iniciativas, emprendimientos. Y uno de esos emprendimientos tiene que ver con la manera en que nosotros nos relacionamos. Y tenemos que decidir que no queremos ser una iglesia impersonal. Es decir, una iglesia que no tiene trato, que no tiene convivencia. Porque a mí me dicen, oiga, ¿cómo hace que no veo a tal persona? Yo le digo, viene a las 9 y tú vienes a las 11:30. Ah, es que hace mucho que no la veo o no lo veo. Igualmente tú seguramente extrañas a alguien y te conformas. Nos conformamos. La Biblia nos habla de modelos, y estos modelos son importantes a examinar. Y yo creo que este año, el 2020, tú tienes, yo tengo, todos debemos de tener 2 metas muy importantes. Una de ellas, la primera, integrarte a un grupo de 10, 12 personas. Será un grupo de oración,
será un grupo de estudio, será lo que sea. Pero tú, si eres de la iglesia metropolitana, tienes que formar parte de un grupo pequeño. Porque es muy difícil que tu mundo se concrete a entrar y salir aquí. Tienes que integrarte a un grupo más reducido de 10 o 12 personas. Y esa tendrá que ser tu meta este año. Sean 6 parejas o 5 de estudio de matrimonios, sean 10 personas con el libro morado, sean 8 o 10 de INSTE, sea una reunión a la semana solo para orar, sea que en rumbo al trabajo te integres a uno de los lugares que estaremos encontrando para que nadie de ningún punto cardinal de la ciudad pueda dudar que rumbo al trabajo hay un grupo que se junta a las 7 de la mañana o a las 6:30 y durante 30 minutos oran y tienen un momento espiritual y después se van a trabajar y se acomodará esto a ti. Si no te acomodas al de las 6:30, te puedes ir a otro grupo de las 7 o 7:30, pero todos tendríamos que encontrar la manera de vivir una experiencia congregacional que no sea simplemente entrar y salir. Cuando tú te enfermas, ¿quién se entera? Cuando dejas de venir 3 o 4 semanas, ¿quién se entera? Cuando tú crees que Dios me puede decir a mí que estuviste en el hospital y Dios no me dijo, pero no me dijo nadie más. Y resulta que te lastimas porque la iglesia no te atendió y estuviste en el hospital, pero nadie supo. Que si tú fueras parte de un grupo de 10 personas que oran cada semana y de repente te ausentas, pronto se darían cuenta. ¿Cuántas veces una persona ha sido encontrada en su casa porque vive sola? ¿Ha sido encontrada con vida, moribunda? ¿O ha sido encontrada sin vida porque no tuvo la forma ni siquiera de pedir auxilio, de pedir apoyo? Los lobos operan así. Los depredadores operan así. Solamente tienen que encontrar a alguien que se sienta frágil, que se sienta débil, que se sienta o que se vea indefenso, que se vea aislado o solitario para atacar. Porque no tienen cobertura, no tienen protección, no tienen respaldo, no tienen apoyo, no tienen acompañamiento. Y la iglesia debe de ser eso. Debe de ser la figura de un ejército donde no one is left behind. Nadie es dejado atrás. La iglesia tiene que ser un ejército, pero también tiene que ser un cuerpo donde cada miembro se integra para la salud, hace lo que tiene que hacer para la salud general. No todos somos manos, no todos somos pies, no todos somos hueso, no todos somos dedo, pero cada quien cumple una labor y conformamos un cuerpo, y ese cuerpo cuando está haciendo lo que tiene que hacer cada miembro, hay algo que se llama salud. Hay algo que se llama salud. Hay un sistema nervioso, hay un sistema digestivo, hay un sistema óseo, hay un sistema que controla todas las hormonas del cuerpo, hay un sistema cardiovascular, hay un sistema, y todos los sistemas, la operación de cada sistema se llama salud. No más con que te dé un susto el sistema nervioso, todo lo demás se trastorna. Tu sueño se trastorna. La casa, el hogar entra en una revolución porque tu sistema nervioso central está mandando señales extrañas, raras, porque te comienzas a comportar de una manera
muy rara. La depresión te encierra, la depresión te impide bañarte, te impide comer, te impide relacionarte, comunicarte, y estás allí y todo lo demás se trastorna porque hay un sistema de los muchos que Dios en su sabiduría puso que no está funcionando. Y entonces hay un problema de salud. Los sistemas del cuerpo en su sabiduría Dios los puso. Así te puso Dios a ti, como un sistema, como un miembro del cuerpo, para que hagas tu parte y todos tengamos salud. Entonces, qué interesante que de esos 10, 12, yo diría 12, que te integres a un grupo de 12 gentes donde tú hagas solamente oración y estudio, donde tú puedas tener un tipo de respaldo, de soporte, de apoyo. Y la propuesta es que este año te atrevas a abrir el corazón a 3 personas. Que al final del año digas, este año encontré 3 amigos. No 1000, no 100, no 12, no 10. Probablemente esos 12 van a ser gentes que van a compartir contigo. El mismo Jesús no pudo evitar que de esos 12 uno le saliera cachirul o napafo. Pero Jesús de esos 12 tenía 3. Y yo te propongo que este año definas 3 amigos, probablemente ya los tienes, y el reto será reforzar tu relación con ellos. Entender el hecho de que esos 3 Dios te los ha regalado para tu crecimiento, para tu beneficio, para tu bendición. Imagínate esos 3 amigos que llegaron con Job en su momento más difícil, lo que pudieron haber significado si ellos hubieran entendido el rol que les tocaba. En vez de haber llegado a juzgar, en vez de haber llegado para tratar de sacarle a Job el pecado que lo tenía postrado en esa situación, en vez de convertirse en jueces, en vez de asumir esa actitud, esos 3 que llegaron a visitar a Job pudieron haber hecho la gran diferencia. Entonces, vamos recorriendo algunos pasajes aquí. Vean lo que dice el capítulo 10 de Mateo. Capítulo 10 de Mateo. Verso 1. 10 de Mateo, verso 1. Dice, reunió a sus 12 discípulos, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es decir, uno solo no puede. ¿Cómo batallamos? Yo como pastor, ¿cómo batallo para entender eso? Sin embargo, Jesús es el modelo. Él entendió que era necesario que lo que él hacía pudiera ir para beneficio a muchos más. Y entonces reunió. Y entonces serían como una extensión de él para que muchos más se beneficiaran. Dice el verso 2 que a estos 12 tienen cara, tienen rostro, tienen nombre, son identificables, se les puede señalar. ¿Por qué? Porque se supone que hay un grupo que no puede ser así como
un montón de desconocidos. Estos tienen nombre. Los nombres de ellos son Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, su papá Zebedeo, Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el que trabajaba recogiendo impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo, Lebeo, que tenía hasta un sobrenombre, Tadeo, Simón, el cananista, Judas, Iscariot. Todos tienen nombre. Algunos tienen oficios, otros tienen trasfondos. Hay gente allí que perteneció a guerrillas, que pertenecieron a aquellos grupos que se oponían a Roma. Y de entre todos ellos, el Señor llamó a uno, lo integró a su equipo, lo rescató. A este Simón Zelotes, de ese grupo revolucionario, guerrillero, llamado los Zelotes, gente celosa de Israel, que se oponía a Roma y que usaban medios violentos, y cobradores de impuestos que servían a Roma, cobrando impuestos para Roma. Imagínense un guerrillero anti-Roma y un Mateo pro-Roma, pero se forman en un solo equipo. Aquí un hombre, mientras yo oraba por la gente, venía llore y llore. Y no paraba de llorar, oré por él. Al rato, cuando terminó, me lo encontré en el baño. Y seguía llorando. Y en el baño me dijo, pastor, quiero que me perdone. Dije yo, en la torre, ¿qué me hizo? Me dijo, ¿por qué? Pues es que yo le quebré el vidrio afuera de su casa. Yo le robé cosas de su camioneta. A usted y al Willy, que se llevó parte de una batería. Y esto y lo otro y aquello, quiero que me perdone. Qué curioso. Puede llegar un momento en que el que me robaba y el robado estén adorando al mismo Dios. Como llegó un momento en que aquel que era anti-Roma y el que era pro-Roma, Mateo, están siguiendo a Jesús, están adorando a Dios. Entonces, Jesús se rodeó de un grupo cercano, a pesar de que eran miles y miles las gentes que lo seguían. Él tenía un grupo más reducido. Vean lo que dice aquí en Mateo, más adelante, aquí en Mateo 26. Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras que yo voy más allá y oro. Y tomando a Pedro, uno, y a los dos hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. De esos 12, hay un grupo de 3. Con esos 3, se angustió, se entristeció, se abrió. Dice el versículo 38 que les dice, me estoy muriendo, pero me estoy muriendo de tristeza. Entonces, dice el verso 38, Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí conmigo, velen y oren conmigo. Cuando tú te das cuenta que aún Jesús necesitó un núcleo íntimo, cercano, cuando tú te das cuenta de eso, yo tendría que aprender.
los pastores somos muy solitarios. Es curioso. Yo parezco muy extrovertido. Cualquier persona dirá, no, a mí me da cosa hablar en frente de la gente, ni se le vaya a ocurrir, pastor. No, hombre, hay gente que si yo estoy sentado ahí y ellos están aquí predicando, tiemblan. Porque de alguna forma se sienten como intimidados. Y a veces yo prefiero no estar cuando alguien va a predicar, porque la persona como que se pone media, ¿sabe cómo? Pues no es mi intención. Pero de repente pareciera que somos muy extrovertidos. Y de repente pareciera que, como la canción, yo quiero tener 1,000,000 de amigos. El pastor ha de tener un chorro de amigos. Pero a la vez los pastores somos gentes muy solitarias. Somos gentes muy solitarias. Y es en esa soledad donde el diablo se aprovecha. Y es en esa realidad donde Pablo constantemente dice, oren por sus pastores, oren por sus pastores, oren por sus pastores. Definitivamente que el pastor tiene que encontrar en Dios cobijo. Pero resulta que todavía estamos en el mundo. Y si Jesús venía al mundo, se rodeó de un núcleo, un grupo de gentes, pero de esas 12 gentes encontró 3 con los que se podía abrir completamente. ¿Saben qué, muchachos? Estoy bien triste. Ustedes ni se imaginan. Y se comenzó a entristecer y angustiar delante de ellos y les dijo, me estoy muriendo de tristeza. Estoy triste hasta la muerte. ¿A quién le cuentas tus cosas tú? Tres es un número ideal. Empezando la Biblia, Dios se revela Padre, Hijo y Espíritu Santo. 1, pero 3. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Porque es una unidad perfecta. 3, pero es 1. El hombre, espíritu, alma y cuerpo. Una unidad perfecta. El cuerpo, 3. Cabeza, tronco, extremidad. El alma, 3. Mente, emociones, voluntad. El espíritu, 3. Conciencia, intuición y comunión. Los árboles, 3. El árbol natural que alimenta el cuerpo. El árbol de conocimiento para el alma. Y el árbol del bien o el árbol de la vida eterna para el espíritu. El Señor dice que estar casado son 3. Es un cordón de 3 dobleces. Él, ella y Dios. Son 3. El Señor dice que la experiencia de la iglesia es una experiencia que debe de comenzar donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre. ¿A quién tienes tú? Eclesiastés, el capítulo 4, dice, ay del solo, ay del solo, porque no tendrá quien lo caliente cuando esté frío, no tendrá quien lo levante cuando caiga, no tendrá alguien más que pueda venir para estar allí y hacerse presente. Esta biblita la voy a domar, la voy a dominar. Entonces, el hecho de que uno entre y salga de la iglesia nos roba enormes
posibilidades. Hay hermanos que son enfadosos. Hay hermanos que son molestosos. Hay hermanos que son, aleluya, aleluya, aleluya. Dios los usa. A través de ellos nos enseña paciencia, nos enseña perdón, nos enseña tolerancia. Pero son nuestros hermanos. Fueron lavados con la sangre de Cristo. En su inmadurez, de repente ofenden, lastiman, atropellan, ignoran. Sin madurez. Pero no tienes derecho a irte contra él. Pero tienes la obligación, todo aquel que es fuerte, dice la Biblia, tú que eres fuerte, ayuda a tu hermano que es débil. Tolérense unos a otros, sobrellévense unos a otros, perdónense unos a otros, edifíquense unos a otros, oren unos por otros. Y en ese sentido entran los más necesitados. La iglesia es la única oportunidad que el mundo tiene. Es la única. Fuera de la iglesia no hay salvación. Así dicen algunos, refiriéndose a una iglesia, la de ellos. Pero yo no me refiero a una iglesia en particular, la metro. Fuera de la metro no hay salvación. No. Nadie te puede amenazar diciendo, si te vas de esta iglesia a otra, te van a venir maldiciones y te van a venir esto y te va a venir aquello. Nadie. Pero hay iglesias que creen que fuera de ellos no hay salvación. Es un error. Es un error bíblico. Pero fuera de la iglesia de Cristo, como cuerpo universal, no hay salvación. Porque la iglesia es la depositaria donde se depositó el mensaje. Y si la iglesia no lo comunica, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo sabrán si no hay quien les diga? ¿Cómo entenderán? No hay forma. Así es que la iglesia es para que tú te integres, es para que tú la ames, es para que tú hagas la aportación a ella de los dones, talentos, habilidades, gracias, virtudes que el Señor te ha permitido tener. Los talentos naturales de tu genética y los que añadió tu experiencia espiritual, y el Espíritu Santo sigue añadiendo. Esta maravilla de tres, donde Jesús puede decirles, ¿saben qué, muchachos? Oren por mí, por favor. Aún esos tres no cumplieron muy bien. Pero no es el único caso donde agarraba a esos tres y les platicaba cosas. Tú necesitas. El Deuteronomio capítulo 17. Pero más, Mateo, repiten una ley donde dicen, en la boca de 2 o 3 testigos constará todo negocio. Es increíble cuando llamamos a Dios como testigo, el hombre, la mujer y Dios, y el tercero avala, bendice, está presente. Pero en la iglesia igual, cuando se dan las leyes de un crimen que se comete y es una acusación muy seria, el libro del Deuteronomio dice, nadie, el testigo va a tener que venir y cumplir requisitos, y es más, no será uno solo, serán 2 o 3. Es interesante el tema de los testigos en la Biblia.
Pero Dios dice que se requieren 2 o 3 para que algo sea establecido. Por eso, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, los milagros suceden. La iglesia se hace presente. Amén. Hay cosas que Jesús les dijo a 5,000. Las bienaventuranzas las oyeron miles. Hay cosas que les dijo como a 15 o a 20,000 personas. Les enseñó y luego les dio pan, les multiplicó los panes. Eran 5,000 hombres, varones, más las mujeres, que eran como 8 o 10, porque usted sabe, donde hay 5,000 varones tiene que haber 10,000 mujeres. Y los niños, así dice el Evangelio. Hay cosas que Jesús le dijo a miles, pero hay cosas que Jesús le dijo a 500 antes de irse. Hay cosas que les dijo a 70. Hay cosas que les dijo solo a 12. Y de esos 12 hay cosas que solo le dijo a 3. Y de esos 3 hay cosas que solamente se las dijo a su padre. Y les dijo, no les puedo decir ciertas cosas porque no las pueden llevar. Y hay cosas que solo las habló con su padre. Tú necesitas, hay personas que viven una situación y se la cuentan a miles, se la cuentan a 500, se la cuentan a 70, se la cuentan a 12. Debieron contársela solo a 3, pero ellos se la contaron a 12. Y de esos 12, 3 o 4 fueron instrumentos de dolor, porque no escucharon debidamente, atentamente, cuidadosamente. Y al no entender ni escuchar tu dolor, al hablar, al actuar, al decir, eso provocaron algo más allá. Y resulta que tú dices, es que yo se lo conté. Hay personas que han sido muy lastimadas porque van y platican con el pastor y de repente el pastor aquí hace alguna referencia y la persona cree que están ventaneando el problema que esa persona compartió en una sesión que debió de ser muy protegida, cuidada, privada. Pero tienes que tener a quien contarle y tienes que ser sabio para no ir más allá contando algo. Hay personas que tienen experiencias espirituales y van ante 100 y las cuentan. Debieron contársela a 12, debieron contársela a 3, pero al contárselas a 100, verás lo que vi, verás lo que oí. De esos 100 se vuelven, un buen número de ellos se vuelven enemigos tuyos. Porque Jesús dice, o Pablo dice, o todos dicen, ¿saben qué? Yo vi cosas, dice Pablo, que no le puedo contar a los hombres. Es más, Dios no me ha dejado contárselas. Pero les voy a decir un poquitito de eso. Así es que el hecho de que alguien tenga alguna experiencia espiritual no necesariamente tiene que salir corriendo a contársela a todo mundo. Hay veces que tienen que estar allí un tiempo. Yo mismo me he dado cuenta que hay cosas que vivo y de repente las cuento cuando no debo contarlas, o a quienes no debo contarlas. Pero ¿qué tal si Dios me regala 3 amigos este año? 3 amigos donde pueda abrir el corazón, donde pueda compartir, donde pueda yo soltar cargas, donde pueda simplemente encontrar cobijo, respaldo, apoyo. Pero ¿qué tal si tú tienes gente con la cual puedas encontrar cobijo? ¿Qué tal? No es que te estés aislando, te estás aislando ahora por el hecho de que no te estás integrando.
Por eso las personas que van a la clase allá atrás, en grupitos pequeños, o los que entran a vida abundante en grupitos pequeños, de alguna manera no van a aquí a desconocer a todo mundo, porque si comparten un tiempito lecciones con alguien, van a poder identificar, hola Martín, hola Manuel, hola Alonso, hola Irma, hola, gracias, hola Yigal. Van a poder compartir. De nombre, de cara, se llamaba Simón Pedro, se llamaba Andrés, Jacobo. Su papá se llamaba así, su oficio era esto o lo otro. Así es que si yo te preguntara, si levantara a 4 o a 10 de los que están aquí en este grupito y te pidiera que me des los nombres, ¿lo harías? Estoy seguro que no ibas a conocer a 9. Y a lo mejor en un descuido le atinas a 1 o a 2. Empezando conmigo. Según yo, puedo recordar nombres. Pero varios de los que están aquí en esta bolita, me resulta un poquito trabajoso recordarme el nombre. En mi teléfono tengo datos muy curiosos que a ustedes no les interesa saber. Pero por ejemplo, Pancho el flaquito. Y yo ya sé quién es. Porque no hay muchos flaquitos. Los Panchos normalmente son prosperados, bendecidos. Así. Entonces, pero que pueda ponerle así yo de mi parte alguna forma para identificarlo, no quiere decir que lo conozca. A lo contrario, en la medida que somos más, se torna más difícil. Hay personas que tienen tiempo queriendo acercarse a saludarme y no lo hacen. Y me dicen, pastor, ¿cómo hace que quería venir a presentarme? ¿Ve? Una, piensan que uno es inaccesible. 2, es que como siempre lo veo ocupado. Y esa es una falacia, no es cierto. No hago nada yo. Pruébelo, verá. Pastor, le invito ahí va a estar. Iba a platicar, pues, a orar. Si hemos de correr en una dirección, este año tiene que ser en esa dirección donde podemos combatir lo que se llama soledad. Señor Jesucristo es el enemigo número 1 de la soledad. Y Él sabe cómo ayudarnos a no sentirnos solos en el mundo. Pero resulta que el mismo Señor nos regala personas alrededor para caminar. Porque muchos vivimos de apariencias. Si vemos a alguien con corbata, con un traje, tenemos una tenemos una impresión, porque la apariencia. Vemos a alguien con guaraches, tenemos una impresión por la apariencia. En la vida cristiana pasa lo mismo. Muchas personas viven apariencias. Y resulta que delante de Dios las apariencias no cuentan, no valen. Tú eres lo que eres, no lo que otros piensan que eres. Tú eres lo que eres y Dios sabe lo que eres. Pero qué lindo cuando no luchas solo, cuando no lloras solo, cuando no peleas solo, cuando no llevas carga solo, cuando no estás enfermo solo. Qué lindo cuando tienes a alguien que puede notarte y decir,
No te he visto. ¿Cómo estás? ¿Qué te está pasando? Y eso es lo que yo te propongo. Tienes que integrarte a un grupo de 10, 12 personas, pero a la vez tienes que proponerte este año encontrar que el regalo más hermoso es tener un amigo, una amiga. Aquellos que ya lo han saboreado ese regalo saben de qué estoy hablando, porque amigo es más unido que un hermano. La Biblia habla mucho del amigo, verdadero amigo. El Señor es testigo donde están 2 o 3. Es más, lo único que necesita es que 2 o 3 se pongan de acuerdo para que fluyan milagros. No corras solo, no vivas la vida cristiana solo, no pretendas ser una creyente estable y maduro, pero solo. Intégrate. Hay grupos de jóvenes, hay grupos de adolescentes, hay grupos de varones, hay grupos de matrimonios, hay grupos de todos aquí. Intégrate. Pero sobre todo tendrás que definir a qué grupo pequeño vas a pertenecer para tu beneficio, crecimiento, aprendizaje, desarrollo. Para mantenerte en Dios necesitas no aislarte y no correr solo. El mismo Señor iba a alimentar a miles y dijo, no. A ver, acomódenmelos en 50, en grupitos más chicos, más reducidos. Eran miles, pero se redujeron a grupos más chiquitos. ¿Por qué Jesús no se rodeó de 500, sino que solamente fueron 12? Él sabía. ¿Y por qué tú quieres ser parte de un montón y no tener un grupo más reducido que te va a hacer de enorme bendición a tu vida? ¿Y por qué no le pides a Dios que este año te regale 3 compañeros que corran contigo, a quienes tú con toda confianza como Jesús le puedas abrir el corazón y decir, aquí está? El matrimonio debe de ser una experiencia de 3. Ella, él y Dios. Y la vida cristiana igual. ¿Cuántos más o menos agarran alguna idea de esta mañana? ¿Cuántos de repente se han sentido solitos? Honestamente. ¿Verdad que sí? Yo soy muy feliz solo. Pero es mucha desventaja. Es mucha desventaja. Solo en el sentido de que puedo estar muy a gusto solito. No que no necesite a mis hijos o a mi esposa, no estoy diciendo eso. Pero es muy peligroso. ¿Por qué? Porque siempre la Biblia dice que lo que yo no veo, tú lo ves. Tú puedes darme una palabra, puedes hacer algo que me ayude a mí. Por eso la iglesia es tan maravillosa, porque entreteje todo y... Muy bien, vamos a orar antes de recoger las ofrendas. Si has comprendido la necesidad de integrarte a un grupo pequeño, y si es tu deseo que Dios te regale 3 cercanos, íntimos, amigos de Dios, un regalo de Dios. Idealmente que Dios al hombre le dé 3 amigos hombres. Idealmente le dé a una mujer 3 amigas mujeres. Eso es, creo, lo que estoy diciendo. Y la pregunta que hice fue, ¿cuántos de ustedes anhelan que Dios les responda trayéndole 3 amigos este año? A ver, háganme así para distinguir.
¿Cuáles son las reglas de la amistad? Número 1, el hombre que quiera amigos ha de mostrarse amigo. Es decir, si quiero cebollas, siembro cebollas. Si quiero cilantro, siembro cilantro. Si quiero rabanitos, siembro rabanitos. Si quiero amigos, siembro amistad. El hombre que quiera amigos, muéstrate amigo. De alguna forma Dios te va a regalar eso. Una bendición tener a alguien o a algunos. No crean que no tengo yo, pero siempre se requiere que Dios nos regale bendiciones de gentes donde puedas abrir completamente el corazón y decir: estoy muy triste, estoy muy angustiado. Oren conmigo, oren por mí. Jesús se atrevió, Jesús lo hizo. Tú deberías, yo debería. Señor, esta mañana gracias por este domingo maravilloso de aprendizaje, de detenernos a apreciar y valorar lo maravilloso que es tu iglesia. Gracias por ella. Gracias porque cuando hubiéramos pensado que nos integrarías y nos harías parte de este cuerpo élite llamado a salvar al mundo. Gracias. No queremos ser gentes distantes. Tu oración sigue siendo que la iglesia pueda convertirse en uno y que el mundo va a creer quién eres tú por la capacidad que tengamos de ser unidos. Como iglesia tenemos la obligación de amarnos, perdonarnos, sobrellevarnos todos. Regálanos la bendición de tener gentes para alrededor, para tener discípulos y ser discipulados. Ayúdanos, porque no queremos correr la carrera solos. Haz el milagro de 3. Todo en ti, en la naturaleza, en los reinos, todo opera bajo la regla de 3. Tu propia naturaleza es 3. Mi propia naturaleza es 3. Por eso, donde estén 2 o 3, quieres bendecir. Por eso, al hacerte presente en un matrimonio, quieres bendecir. Por eso, donde estén 2 o 3 testigos, constará toda palabra. Por eso, no queremos correr solos. No queremos ser solitarios, aislados. Regálame este año 3, Señor. Regálamelos. Que vengan directamente del corazón tuyo. Encuéntralos donde estén. Tráelos a mi corazón. Dame la sabiduría de discernir de aquellos de los que debo rodearme. Tú pasaste toda una noche entera, dice tu palabra, y por la mañana escogiste para estar contigo. Y les llamaste. Ayúdanos a orar por un grupo de apoyo, de cercanos, con quienes compartir la carrera cristiana. Al que es joven, regálales. Al que es joven, regálale el tesoro de amigos cristianos que impulsarán valores que los lleven a crecer. Al que es viejo, al que es adulto, regálales cercanos para caminar acompañados. Este año queremos ese milagro.
El milagro de no orar solos únicamente, sino tener compañeros de oración, de tener compañeros de estudio, a quienes cuenta de nuestra vida. Sobre esta palabra da testimonio en el corazón de las personas. Ayúdanos a entender los peligros de aislarnos, el peligro de querer vivir solos, de ausentarnos de la familia, de casa. En el nombre de Cristo, donde quiera que haya división, rompe eso. Donde haya desunión, rómpela. Donde haya soledad, rómpela. En el nombre de Cristo, Señor, ayúdanos. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor bendiga tu entrada, bendiga tu salida. Que el Señor bendiga tu casa. Que el Señor bendiga tu sueño. Seas bendito al acostarte, seas bendito al levantarte. El Señor bendiga el fruto del vientre, tus hijos. El Señor te bendiga en la ciudad y te bendiga en el campo. Te bendiga en el aire mientras vuelas o en las carreteras mientras trabajas. Que el Señor prospere la obra de tus manos, tu trabajo. Que el Señor bendiga tu alacena. Que si tu enemigo se atreviera a venir contra ti por un camino, lo veas huir por 7 caminos de delante de ti. Que cuando nos volvamos a orar, tengas el testimonio de que ya estás decidida, decidido a no vivir la vida cristiana solitaria. Que te harás parte del cuerpo, que te integrarás, que vas a ser parte de compañeros de oración que van a acompañar tus cargas, tus anhelos, tus sueños, tus batallas, tus luchas, y que veremos las respuestas de Dios. Porque donde 2 o 3 se pongan de acuerdo, cualquier cosa que pidan a su Padre Celestial les será hecho, está escrito. Que en el nombre de Cristo, mi amigo, mi hermano querido, toda soledad se vaya de tu vida. Y que en el nombre de Cristo te regale el Señor el tesoro de la amistad. Gentes que amen tanto a Dios como tú o más. Que te inspiren, que te ayuden. A quienes pidas cuentas y a quienes des cuentas. Y que juntos corramos en la dirección que Dios nos propone este año. Que el Señor haga el milagro en tu matrimonio y en tu familia de convertir eso en lo que es su voluntad. El Padre, la Madre y los hijos en esa Trinidad de familia donde Dios puede manifestarse. Que el Señor se glorifique esta semana. Volvamos el miércoles listos para aprender. Este miércoles fue algo extraordinario. Bendiciones a todos, los amamos.